Hubo una noche en que Andrés Lilini, uno de los entrenadores más respetados del fútbol mexicano en la última década, se paró frente a los micrófonos después de eliminar al América en el Estadio Azteca y pronunció palabras que muy pocos olvidaron. Si él quiere, es el mejor lateral del fútbol mexicano y seguramente va a terminar jugando en Europa. No eran la exageración de un técnico eufórico en el calor de la victoria. Eran el reconocimiento público de un talento que durante años había encendido la imaginación de los aficionados universitarios, de los analistas, de los propios directivos de la selección mexicana. Pero lo que nadie imaginaba aquella noche era que esas palabras se convertirían, con el tiempo, en la crónica de una promesa incumplida. Porque entre ese pico máximo y lo que vino después hay una historia que el fútbol mexicano todavía no termina de procesar. Lo que nadie sabe es que entre la grandeza y el precipicio solo existía una línea delgadísima, y que Alan Mozo cruzó esa línea más de una vez, de maneras que marcaron para siempre el relato de su carrera. De las canchas de la cantera universitaria a la selección mexicana. Del cariño absoluto de la afición auriazul a los escándalos repetidos durante la pandemia. De Pumas a Chivas. De Chivas a Pachuca. Y de Pachuca a una camilla, con la pierna rota y el futuro en el aire. Si te interesa entender cómo un canterano de élite pudo tenerlo todo y aún así ver cómo la historia se le escapaba de las manos, entonces este video es exactamente lo que necesitas ver. Porque en este canal contamos las historias que importan, especialmente las que el fútbol preferiría olvidar. Alan Andrés Mozo Rodríguez nació el 5 de abril de 1997 en la Ciudad de México, en el seno de una familia que llevaba el fútbol en la sangre mucho antes de que él mismo pateara su primer balón. Esta no era una mala afirmación metafórica ni un recurso literario. Era una realidad concreta que él mismo confesaría años después en entrevistas. Su historia con Pumas comenzaba mucho antes de que él naciera. En el contexto de una megalópolis como la capital mexicana, donde el fútbol no es simplemente un deporte sino un lenguaje colectivo que cruza colonias, generaciones y condiciones sociales, crecer con una identidad futbolística definida desde la cuna representaba tanto una ventaja como una responsabilidad. Los Mozo eran auriazules. Y ser auriazul en la Ciudad de México, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, no era una elección casual. Era parte de una identidad construida durante décadas, una conexión emocional con una institución que se enorgullecía de su autonomía, de su cantera, de su filosofía universitaria. Pumas no era solo un equipo de fútbol. Era, para miles de familias capitalinas como la de Alan, un proyecto de vida. Una forma de entender el deporte desde la pertenencia institucional, desde el orgullo de lo propio, desde la convicción de que el talento formado en casa vale más que el talento comprado en el mercado. En ese ambiente creció Alan Mozo, rodeado de adultos que hablaban de jugadas, de equipos, de partidos como si fueran eventos sagrados, rodeado de una cultura futbolística que no necesitaba explicación porque ya estaba grabada en el ADN familiar. Y en ese contexto apareció un niño con piernas rápidas, con una mirada atenta al juego, con esa determinación silenciosa que no siempre se ve en chicos de su edad, pero que los buenos ojeadores identifican de inmediato cuando la tienen delante. Desde muy pequeño, Alan mostró esa combinación de atributos físicos y competitivos que los formadores de fútbol buscan casi con desesperación. Velocidad explosiva en distancias cortas, una agresividad defensiva natural que no necesitaba enseñarse, sino solo pulirse, y una capacidad para recuperarse de las acciones sin tiempo de pausa que lo hacía parecer incansable. Los que lo vieron jugar desde niño recuerdan que no se trataba solamente de un chico rápido, era un chico que entendía el espacio, que leía el juego antes de que ocurriera,
que tenía esa inteligencia posicional que en un lateral derecho resulta tan escasa como valiosa. En una ciudad donde miles de niños sueñan con ser futbolistas profesionales y la enorme mayoría terminan abandonando ese sueño en algún punto de la adolescencia, Alan Mozo tenía algo que lo diferenciaba desde el principio, y ese algo, aunque difícil de definir con precisión técnica, era perceptible para quienes lo observaban con atención. El primer contacto formal de Alan con el mundo del fútbol organizado llegó en 2008, cuando con apenas 11 años se presentó a unas visorías en el Club de Fútbol Pachuca, uno de los equipos con mayor tradición en la formación de canteranos en México. El resultado fue el que menos se esperaba. No pasó las pruebas. Los visores del equipo hidalguense no encontraron en aquel niño lo suficiente como para incorporarlo a su estructura. Fue el primer rechazo de su vida futbolística, y aunque en ese momento pudo haber representado un golpe emocional significativo para un chico de su edad, la historia demostraría que aquella puerta cerrada era en realidad el preámbulo de algo mucho más grande. Porque al año siguiente, en 2009, Alan Mozo ingresó a las fuerzas básicas del Club Universidad Nacional, el equipo que su familia había amado durante décadas. No era casualidad. Para quienes conocen su historia, nunca lo fue. La cantera de Pumas tiene una reputación construida durante décadas de trabajo metódico y constante. A diferencia de otros clubes de la Liga MX que históricamente han preferido el mercado de fichajes sobre el desarrollo de talento propio, el Club Universidad Nacional sostuvo durante años un modelo que apostaba por sus propios jugadores, por los chicos que crecían en sus instalaciones desde categorías infantiles. En ese sistema ingresó Alan Mozo a los 12 años. Y en ese sistema pasaría los siguientes 13 años de su vida, primero formándose y luego compitiendo en el máximo nivel. La cantera universitaria no era un camino fácil, la competencia era alta, el margen era mínimo, y la exigencia crecía de manera directamente proporcional con el talento que se mostraba. No había espacio para la mediocridad ni para el conformismo. Y en ese entorno de presión constante, Alan Mozo comenzó a construir su lugar. Hay un detalle de su proceso de formación que resulta revelador y que no pasa desapercibido cuando uno estudia su historia con detenimiento. Durante su etapa en las categorías juveniles de Pumas, hubo un periodo en que el propio Alan fue rechazado en más de una ocasión al intentar subir de categoría dentro del propio club. De hecho, quienes cubrieron esa etapa de su carrera recuerdan que en algún momento su apodo entre los propios compañeros era un juego de palabras incómodo. Le llamaban Malan, una referencia directa a sus limitaciones técnicas de aquel entonces. Era un jugador físicamente dotado, veloz, con carácter, pero que todavía no había pulido los detalles que lo separarían de ser simplemente rápido a ser verdaderamente peligroso. El hecho de que haya superado esa etapa, que haya trabajado lo suficiente como para transformar esas limitaciones en virtudes, dice más de su determinación que cualquier estadística posterior. A partir de ahí, su nombre empezó a sonar de otra manera dentro de la institución universitaria. Los entrenadores de las categorías inferiores comenzaron a hablar de él no solo como un lateral con velocidad, sino como un jugador con proyección real. Sus actuaciones en torneos juveniles llamaban la atención de manera consistente. En agosto de 2014, siendo ya parte de la estructura de Pumas Naucalpan, uno de los equipos filiales del club, Alan Mozo captó la atención del entonces técnico del primer equipo, Guillermo Vázquez. Ese era el tipo de hito que en el mundo del fútbol formativo significa todo. Que el técnico de los grandes voltee a verte y decida que quieres que estés cerca de él.
Al finalizar el Apertura 2014, Vázquez lo llamó para realizar la pretemporada con el primer equipo de cara al Clausura 2015. Alan Mozo tenía 17 años, y el fútbol profesional estaba, por primera vez, al alcance real de su mano. El 4 de febrero de 2015 es una fecha que en la historia de Alan Mozo tiene un peso simbólico considerable. Ese día, en la Copa MX, en la visita ante Alebrijes de Oaxaca, el lateral debutó oficialmente como jugador profesional del Club Universidad Nacional. Era apenas un partido de Copa, sin el peso mediático de la liga, sin los estadios llenos que caracterizan los encuentros de máxima tensión. Pero para un chico que había pasado años trabajando en la oscuridad de las categorías formativas, que había tenido que ganarse su lugar paso a paso y partido a partido, aquel debut representaba la culminación de un proceso que había comenzado 6 años antes. No era el final del camino, era el inicio de una nueva etapa que todavía no podía imaginar en toda su dimensión. Sin embargo, el camino hacia la consolidación en el primer equipo no fue inmediato ni sencillo. El fútbol rara vez lo es. Después de aquel debut en Copa MX, Alan Mozo regresó a las categorías inferiores, siguió trabajando, siguió esperando su oportunidad. Para el Apertura 2017, fue registrado oficialmente con el primer equipo universitario, y el 16 de septiembre de 2017, en uno de esos giros del destino que parecen escritos con intención cinematográfica, Alan Mozo debutó en la Liga MX precisamente en un partido contra Chivas, el equipo con el que años después firmaría su transferencia más importante. Fue titular durante los 90 minutos completos en el empate a 1 en el Estadio Akron. La ironía de ese debut frente a quien sería su futuro empleador no pasó desapercibida para nadie que siguiera de cerca su historia. El técnico que le dio esa oportunidad en Liga MX fue Sergio Egea, pero sería con David Patiño y posteriormente con Andrés Lilini, con quienes Alan Mozo experimentaría sus temporadas de mayor regularidad y mayor exposición mediática. A partir de ese debut en septiembre de 2017, el lateral comenzó una progresión que resultó notablemente consistente para los estándares del fútbol mexicano. Para el Apertura 2018, Mozo ya había ganado la titularidad de manera clara. No era un jugador que aparecía de vez en cuando, era el lateral derecho del equipo, el dueño de la banda, el jugador que generaba superioridades por el costado con una combinación de velocidad y desborde que pocos de sus contemporáneos en la posición podían igualar. Su nombre empezó a instalarse en las conversaciones sobre los mejores laterales del torneo, y esa es una señal clara de que algo importante estaba funcionando. El 29 de julio de 2018 marcó otro hito en su carrera. Su primer gol en Liga MX. Fue en una victoria de Pumas sobre Necaxa por 5-3, y Mozo aprovechó ese contexto para firmar su primera anotación como profesional. Tenía 21 años, y aunque un gol de un lateral derecho podría parecer un dato menor en el contexto de una carrera, en el caso de Mozo representaba algo más. Era la confirmación de que no era solo un jugador defensivo, sino alguien capaz de contribuir en ambas fases del juego con la misma convicción. Un lateral completo, como se dice en el vocabulario técnico del fútbol moderno. Alguien que no necesitaba elegir entre defender o atacar porque su perfil le permitía hacer ambas cosas con calidad suficiente como para ser una amenaza constante. El Apertura 2018 fue el torneo en que su nombre empezó a sonar con fuerza fuera de los límites del estadio universitario. La competencia era alta en el torneo, el nivel de la Liga MX en esa etapa era quizás el más competitivo de los últimos años en términos de talento mexicano joven.
Y sin embargo, Mozo no pasó desapercibido. Las actuaciones consistentes en la banda derecha, la capacidad para anular extremos de primer nivel y al mismo tiempo aparecer en el área contraria con llegadas precisas, lo fueron posicionando como uno de los laterales más interesantes de la liga. Y en ese contexto apareció la primera gran señal de reconocimiento institucional que iba más allá de lo meramente clubístico: la convocatoria a la selección nacional. El 13 de marzo de 2019, Jaime Lozano, el técnico de la selección sub-23, lo convocó para los partidos amistosos ante Escocia e Irlanda del Norte. Era la confirmación de que su nombre había trascendido el círculo de Pumas y había llegado a los oídos de quienes construían los equipos representativos del país. Para un canterano que había sido rechazado por Pachuca a los 11 años y que en algún momento de su proceso juvenil fue apodado con un término que cuestionaba su calidad, llegar a ponerse la camiseta de la selección mexicana era una reivindicación personal de enorme peso simbólico. También fue registrado para el Torneo Esperanzas de Toulon, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del mundo, donde los mejores prospectos del fútbol internacional compiten bajo la mirada de los grandes clubes europeos. Esa conexión entre Mozo y la élite del fútbol juvenil internacional no era casualidad. Era el resultado de años de trabajo acumulado que finalmente estaban dando sus frutos de la manera más visible posible. Pero la consagración definitiva en el plano de las selecciones llegaría el 29 de septiembre de 2019, cuando Gerardo Martino, el Tata, lo convocó por primera vez para la selección mayor. El debut en la absoluta se produjo el 2 de octubre de 2019, en un partido amistoso ante la selección de Trinidad y Tobago. Ese día, Alan Mozo se convirtió en internacional absoluto con México. Tenía 22 años. El camino desde las visorías fallidas en Pachuca hasta la camiseta de la selección mayor había tomado 11 años de trabajo, de rechazos, de reconstrucciones y de persistencia. Y en ese momento, mirando hacia atrás, todo parecía tener sentido. Parecía la historia perfecta de un chico que nunca se rindió y que finalmente recibió de parte del fútbol lo que el fútbol le había negado en un principio: una historia de revancha limpia, sin matices oscuros, sin grietas visibles. Pero el fútbol no siempre sigue el camino más lógico, porque justo cuando Alan Mozo alcanzaba el punto más alto de su carrera, justo cuando su proyección parecía no tener techo visible, el mundo entero se detuvo. En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 paralizó el fútbol mexicano y con él la vida cotidiana de millones de personas en todo el país. Los clubes establecieron protocolos sanitarios estrictos. Los jugadores fueron confinados, alejados de los estadios, con restricciones claras sobre sus movimientos y sus reuniones. Era un momento que exigía responsabilidad colectiva, y los equipos de la Liga MX comunicaron de manera explícita las condiciones que sus jugadores debían respetar. Para la gran mayoría de los futbolistas, esas restricciones fueron asumidas con la seriedad que el momento demandaba. Para Alan Mozo, en cambio, ese periodo se convirtió en el escenario de una serie de decisiones que cambiarían para siempre la manera en que el mundo del fútbol lo miraba. El primer episodio llegó en marzo de 2020, cuando el lateral universitario apareció en una fotografía junto a David Cabrera, Sebastián Saucedo y Juan Pablo Vigón en un frontón, en pleno confinamiento, cuando los jugadores tenían instrucción explícita de permanecer en sus hogares para minimizar los riesgos de contagio. Pumas respondió con una multa económica. El mensaje del club fue claro: esto no puede volver a ocurrir. Se esperaba que la sanción fuera suficiente para que el jugador entendiera la gravedad de la situación, y fue entonces donde todo se derrumbó,
porque no fue suficiente. En agosto de 2020, mientras el Guardianes Apertura ya estaba en marcha y los protocolos sanitarios seguían siendo de máxima exigencia, se filtró en redes sociales una fotografía que mostraba a Alan Mozo en una fiesta en casa de Pablo Cepelini, jugador del Cruz Azul en ese momento. La imagen era inequívoca, no había lugar para la ambigüedad. Y la reacción de Pumas tampoco dejó espacio para la duda. El club emitió un comunicado formal en que especificaba la sanción, suspensión de un partido y multa económica. Las palabras del comunicado universitario fueron precisas y sin adornos. Derivado de una indisciplina que rompe con los estatutos de sanidad internos del club, se determinó la suspensión de un partido y hacerlo acreedor a una multa económica, de acuerdo a nuestro reglamento interno. Era la segunda vez en pocos meses que Mozo era sancionado públicamente por el mismo tipo de comportamiento. Nadie lo vio venir, pero los signos ya estaban ahí. El propio Andrés Lilini, su entrenador, salió a defender al jugador públicamente mientras internamente intentaba que el mensaje llegara de manera definitiva. Somos responsables todos cuando hay una indisciplina fuera de la cancha. En el futuro saben que si cometen otro error no sería bueno para ellos. Pero el fútbol no siempre sigue el camino más lógico, y en enero de 2021, apenas 5 meses después de la segunda sanción, Alan Mozo fue captado en video en un restaurante de la Ciudad de México, ingiriendo shots directamente de la mesa, sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia, en compañía de un grupo de amigos. Era la tercera indisciplina en menos de un año. La tercera sanción pública en un periodo en que el mundo entero lidiaba con una pandemia que había cobrado miles de vidas en México. El impacto de ese video en la opinión pública fue inmediato y devastador para su imagen. Los aficionados universitarios, que durante años lo habían defendido y celebrado como uno de los mejores productos de su cantera, comenzaron a expresar una mezcla de decepción y hartazgo que resultaba comprensible dado el contexto. Lo que revelaron las investigaciones posteriores sobre esos episodios fue aún más perturbador que los propios hechos. Según fuentes consultadas por ESPN, dentro del club universitario se sabía que las indisciplinas de Mozo eran un patrón recurrente que venía desde mucho antes de que los casos se hicieran públicos durante la pandemia. Se habló de al menos 10 malas conductas que habían sido perdonadas internamente sin trascender a los medios. Se señaló que una figura directiva del club, el entonces presidente Rodrigo Ares de Parga, había tenido una relación de protección particular con el jugador, al considerarlo uno de los mejores prospectos de la institución. Esa conexión entre la protección directiva y las reiteradas impunidades internas pintaba un cuadro más complejo que el de un simple jugador indisciplinado. Era el retrato de un sistema que había fallado tanto al jugador como al club. Y en ese escenario Alan Mozo pagó el costo más alto, el de su reputación. A esa cadena de escándalos se sumó otro episodio que, aunque de distinta naturaleza, no hizo más que alimentar la imagen de un jugador que parecía incapaz de mantenerse fuera de la controversia. Tras la final del Guardianes 2020 que Pumas perdió contra León, Mozo se hizo de palabras con familiares de jugadores del equipo campeón, en una discusión que fue captada en video y que circuló ampliamente en redes sociales. No era un partido menor, no era un contexto cualquiera, era la final del torneo, el momento de mayor visibilidad del año, y el comportamiento de Mozo se convirtió en otro renglón negativo de un historial que se estaba volviendo difícil de defender. El peso simbólico de esos errores acumulados comenzó a pesar más que sus actuaciones en la cancha. Y ese es el punto de quiebre más cruel que puede existir en la carrera de un futbolista. Que lo que haces fuera del campo empiece a opacar lo que haces dentro de él.
Fue en ese escenario donde Mozo tomó una decisión que resultó tan importante como cualquier partido que hubiera jugado. En noviembre de 2021, convocado por los medios después de una actuación memorable ante América que lo volvió a poner en el primer plano deportivo, Alan Mozo habló públicamente sobre todo lo que había ocurrido. No evadió las preguntas, no buscó excusas fáciles. Lo que hizo fue enfrentar el tema con una honestidad que no siempre se ve en el mundo del fútbol profesional, donde el instinto de protección de imagen suele imponer el silencio o la negación. Y lo que dijo en aquella conferencia cambió, al menos momentáneamente, la percepción que muchos tenían sobre él. Cuando le preguntaron por esos meses de indisciplinas, no dudó en ir directo al punto. Fueron momentos oscuros en este año, pero siento que son momentos de quiebre en la vida. Lo más fuerte fue cambiar la imagen que di porque me siento un ejemplo para los niños y los canteranos. Esa declaración no pasó desapercibida. Había en ella algo que iba más allá del discurso habitual de los futbolistas atrapados en un escándalo. Había una conciencia real del daño causado, una comprensión de lo que significaba ser un referente de la cantera universitaria y haber fallado precisamente en ese rol. No era un jugador leyendo un comunicado preparado por un equipo de relaciones públicas. Era un hombre de 24 años tratando de explicar, con sus propias palabras y desde su propia perspectiva, cómo se había equivocado y qué significaba eso para él. Y lo que vino en la cancha a continuación fue, quizás, la demostración más convincente de que esa reflexión era genuina. Porque la actuación de Alan Mozo en los cuartos de final de la Apertura 2021 ante América fue de una calidad que dejó sin argumentos a todos los que lo habían dado por perdido. 3 asistencias en un solo partido. 3 contribuciones directas a la eliminación del máximo rival histórico de Pumas, en su propio estadio, en el Azteca, ante una de las plantillas más caras del fútbol mexicano. Fue esa noche cuando Lilini pronunció las palabras que abrían este relato. Cada día escucha más, hay una comunicación buena conmigo y si él quiere, es el mejor lateral del fútbol mexicano y seguramente va a terminar jugando en Europa. A partir de ahí, la narrativa sobre Mozo pareció haber dado un giro definitivo. Parecía que la historia de redención estaba completa. Parecía que el capítulo oscuro había quedado atrás. Lejos de frenarse, ese rendimiento extraordinario ante América fue la mejor carta de presentación posible para lo que vendría después. Alan Mozo continuó siendo una pieza fundamental de Pumas en los meses siguientes, acumulando actuaciones que consolidaban la imagen del jugador transformado, del canterano que había entendido la lección y había decidido apostar por su talento de manera definitiva. Su paso por el primer equipo universitario quedó registrado en números que hablan por sí solos. 161 partidos entre Liga MX, Copa MX y CONCACAF Champions Cup, con un gol, 25 asistencias y más de 13,000 minutos de juego con la playera auriazul. Era el legado de un jugador de la casa, de esa sangre, como lo definiría el propio Lilini, alguien cuya conexión con la institución iba más allá del contrato y del salario. Pero el 31 de mayo de 2022, después de 7 años en el primer equipo de Pumas, Alan Mozo anunció su salida del club universitario, y su destino generó una reacción que en el fútbol mexicano muy pocos esperaban. Firmó con Chivas de Guadalajara, el equipo que había sido su rival histórico durante toda su etapa como jugador universitario. El equipo ante el que había debutado en Liga MX el 16 de septiembre de 2017. El equipo cuya afición lo había enfrentado en los grandes clásicos capitalinos tapatíos. Para muchos aficionados de Pumas, la noticia fue recibida como una traición. Para la directiva del Guadalajara,
Fue el cierre de una operación que habían estado intentando concretar desde 2019. El margen era mínimo y la competencia en el mercado de pases era alta, pero Chivas logró lo que buscaba. Y Alan Mozo, con 29 años y hambre de nuevos desafíos, emprendió el capítulo más complicado y revelador de su carrera. La llegada a Chivas fue recibida con expectativa genuina. El perfil de Mozo encajaba en lo que el Guadalajara buscaba para su banda derecha, un lateral dinámico, con experiencia en la liga, con convocatorias a la selección mexicana y con la capacidad defensiva para cubrir a extremos de alto nivel. La directiva rojiblanca lo presentó como una de las incorporaciones más importantes del mercado de pases para el Apertura 2022, y los aficionados tapatíos, siempre exigentes con los refuerzos que llegan a su institución, le dieron el beneficio de la duda inicial. Era el momento de demostrar que el capítulo en Pumas había sido el inicio y no el punto más alto de una carrera. Era el momento de probar que la transformación que Lilini había celebrado ante los micrófonos era real y duradera. Durante sus primeras temporadas en el Guadalajara, bajo las direcciones técnicas de Veljko Paunovic y posteriormente Fernando Gago, Mozo encontró momentos de brillo genuino que justificaban la apuesta que el club había hecho por él. El 14 de mayo de 2023, en el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Atlas, protagonizó quizás su mejor actuación individual como jugador rojiblanco. En ese partido realizó un marcaje impecable sobre Brian Lozano, el extremo uruguayo del Atlas, conocido por su explosividad y su capacidad de desequilibrio. Mozo lo anuló por completo, y los números de su actuación fueron tan contundentes como su dominio en la cancha. 13 duelos ganados, 10 recuperaciones, 6 entradas exitosas y 3 rechaces. Fue nombrado el jugador del partido. Era la demostración de que en su mejor versión Alan Mozo podía marcar la diferencia en los momentos más importantes. Una semana después, el 21 de mayo de 2023, en las semifinales de vuelta contra América, Mozo marcó su primer gol con la playera rojiblanca. Ingresó de cambio al medio tiempo y al minuto 76, tras un tiro libre a favor de Chivas, recibió el balón en los linderos del área y disparó un derechazo cruzado que venció a Luis Ángel Malagón, poniendo el marcador 2-1 en favor de Chivas. Fue un gol que tuvo el peso de los momentos históricos, en un clásico en semifinales, ingresando desde la banca para cambiar el partido. Y el 28 de mayo de ese mismo año, jugó su primera final con la playera rojiblanca, ante Tigres de la UANL. Lamentablemente, el equipo cayó 2-3 y el primer título de su carrera volvió a escapársele de las manos. Esa conexión entre el rendimiento en cancha y la mala fortuna en los momentos definitorios parecía perseguirlo como una sombra que nunca terminaba de alejarse. Pero el fútbol no siempre sigue el camino más lógico, y lo que vino después de aquella final perdida fue la segunda caída en el ciclo de indisciplinas y controversias que definieron su carrera. En agosto de 2024, un video circuló en redes sociales en que se veía a Mozo festejando en un antro, con botella en mano, en presunto estado de ebriedad, un día después de una derrota de Chivas ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. La fecha era el 26 de octubre de 2024, alrededor de las 3 de la madrugada. El escenario era un lugar nocturno en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. La imagen era perturbadoramente similar a la que había desatado los escándalos de la pandemia 3 años antes. Y la reacción dentro de Chivas, aunque diferente en forma, reveló una vez más los problemas estructurales que rodeaban al jugador. Chivas investigó el origen del video, buscó determinar si era reciente o del pasado, y eventualmente tomó una decisión que para muchos observadores resultó insuficiente,
llamado de atención interno, sin sanción formal significativa. El patrón se repetía. La directiva rojiblanca, al igual que años antes la directiva universitaria, optó por proteger a su jugador por encima de imponer una consecuencia proporcional a la conducta. Y en ese escenario de aparente impunidad, llegó el episodio más delicado de todos. En febrero de 2025, Mozo fue exhibido en sus redes sociales promoviendo un grupo de apuestas deportivas en Telegram llamado Matías Bets. El mensaje que publicó en sus historias de Instagram decía: "Esta de verdad será la última vez que pueda darles accesos gratuitos al grupo". Lo borró horas después, pero la captura de pantalla ya había circulado ampliamente. El problema no era menor. El código de ética de la FIFA prohíbe de manera explícita que cualquier jugador profesional promueva, directa o indirectamente, actividades relacionadas con apuestas deportivas. El artículo 26 del reglamento establece sanciones que pueden ir desde los 100.000 francos suizos de multa hasta la inhabilitación de hasta 3 años para ejercer actividades relacionadas con el fútbol. En ese momento, el fútbol mexicano atravesaba una de las crisis de integridad más serias de su historia, con jugadores de segunda división y liga de expansión siendo sancionados con decenas de años de inhabilitación por su vínculo con apuestas ilegales. La situación de Mozo llegó en el peor momento posible, en el contexto más desfavorable imaginable. Sin embargo, tras las investigaciones correspondientes, la Federación Mexicana de Fútbol determinó que Mozo no había participado directamente en apuestas deportivas ni había manipulado ningún partido, por lo que no procedía una sanción formal. Se salvó, pero el daño a su imagen era ya inocultable. Para entonces, la relación entre Alan Mozo y Chivas había comenzado a deteriorarse de manera irreversible. Con la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco, el jugador dejó de ser considerado en los planes del técnico argentino. En el Apertura 2025, su participación se redujo a 3 apariciones, mientras que Richard Ledesma se adueñó de la lateral derecha del conjunto tapatío de manera convincente. Mozo, que había llegado al Guadalajara como una de sus incorporaciones más importantes, que había renovado su contrato hasta 2028 en septiembre de 2024, se encontraba de repente en el margen del equipo, sin minutos, sin protagonismo, buscando un destino que le devolviera la regularidad que su carrera necesitaba con urgencia. Y fue en ese contexto donde apareció Pachuca. El anuncio del préstamo a los Tuzos para el Clausura 2026 fue recibido con sorpresa en algunos sectores y con esperanza genuina en otros. Pachuca era el equipo que años antes lo había rechazado en unas visorías cuando tenía 11 años. Volver a ese club, ahora como jugador profesional con más de 100 partidos en Liga MX y con convocatorias a la selección mayor, tenía un componente de simetría histórica que no pasó desapercibido. Y en las primeras jornadas del torneo, bajo la dirección de Esteban Solari, Mozo respondió como se esperaba de él. Se ganó la titularidad de manera rápida, fue titular en los partidos ante León, América y Querétaro, y parecía encontrar en el ambiente de los Tuzos algo que le recordaba a sus años de formación en Pumas. En entrevista para Record, él mismo lo expresó con una claridad emotiva. Es algo que comentaba con mis papás que sí me da muchas sensaciones de cuando yo estaba en Pumas, porque veo cómo los jóvenes se quieren ganar su lugar, veo un equipo que los apoya. Pero el fútbol no siempre sigue el camino más lógico, y lo que ocurrió el domingo de la jornada 4 del Clausura 2026, en el estadio La Corregidora de Querétaro, fue el golpe más cruel que la carrera de Alan Mozo había recibido hasta ese momento. En una jugada dividida con el delantero senegalés Yanun Yanke, Mozo intentó disputar el balón en la banda derecha.
Un yanque cayó sobre su pierna en el forcejeo. El pie de Mozo quedó atorado en el césped. Y el resultado fue una fractura helicoidal no desplazada a nivel del tercio proximal del peroné izquierdo, más un esguince de segundo grado en el tobillo. El parte médico del Club Pachuca fue preciso y devastador en su frialdad clínica, intervención quirúrgica, proceso de recuperación de entre 3 y 5 meses, baja definitiva por el resto del Clausura 2026. Con apenas 180 minutos disputados desde su llegada al club, Alan Mozo salió cargado del campo en el que había intentado comenzar su gran regreso. Tenía 28 años, y el futuro de su carrera, de repente, estaba rodeado de una incertidumbre que iba mucho más allá de un torneo perdido. La lesión no solo lo dejaba fuera del Clausura 2026, complicaba el escenario contractual de manera significativa. Mozo estaba cedido por Chivas a Pachuca por un año, con una opción de compra que los Tuzos podrían ejercer si el jugador los convencía en este periodo. Con la fractura, el tiempo disponible para esa demostración se redujo de manera dramática. Quedaban apenas 6 meses para que Pachuca decidiera si hacía válida esa opción. Y si los Tuzos no lo compraban, Mozo debería regresar a Guadalajara, a un club que tampoco lo tenía en sus planes. Era una encrucijada que los propios medios especializados describieron con precisión. El lateral de 28 años había llegado a los Tuzos como una gran apuesta, y la lesión la había convertido en una incógnita de difícil resolución. El margen era mínimo, y el tiempo jugaba en su contra. En medio de ese contexto de incertidumbre, sin embargo, Alan Mozo encontró la manera de hablar sobre su historia con una perspectiva que revelaba cuánto había madurado desde aquellos días de escándalos pandémicos. En entrevista para Record, publicada en los días previos a la lesión, el jugador habló sobre su relación con Pumas con una honestidad emotiva que no dejaba espacio para la duda. La verdad que mi historia con Pumas lleva mucho más tiempo, desde antes de que yo naciera. Fue mi casa, y yo siempre voy a estar dispuesto a regresar a donde crecí, donde me dieron la oportunidad de cumplir mi sueño. Esas palabras, pronunciadas con la serenidad de alguien que ha tenido tiempo de reflexionar sobre lo vivido, pintaban un retrato muy diferente del jugador que años antes era noticia por sus fiestas en pandemia. Cuando se le preguntó por las semejanzas que encontraba entre el ambiente de Pachuca y su etapa formativa en Pumas, respondió con una reflexión que revelaba su evolución como persona más allá de su evolución como futbolista. Mi cabeza está en Pachuca y mi presente es aquí, pero siempre, si Pumas llama, yo siempre voy a estar abierto a la oportunidad de ir. Era el lenguaje de un hombre que había aprendido, a través del golpe de los errores propios, que la gratitud no es una posición cómoda, sino una convicción que se construye con el tiempo. Y en ese mismo espíritu, cuando se le preguntó por los episodios oscuros de su carrera, Alan Mozo no evadió ni minimizó. Lo más fuerte es cambiar la imagen que di, porque me considero un ejemplo para los canteranos y para los niños que quieran seguir los pasos de ser futbolistas. Esa frase, que ya había dicho en 2021 y que en 2026 seguía teniendo el mismo peso, era quizás la declaración más honesta de toda su carrera. Hubo también, en el periodo de su mayor rendimiento en Chivas, una declaración que los aficionados rojiblancos guardaron con especial cariño. Después del partido ante Atlas en que Mozo anuló completamente a Brian Lozano, el lateral fue preguntado por lo que significaba para él jugar ese tipo de partidos con la nueva playera. Y respondió con una humildad que contrastaba con el ruido de sus escándalos: me siento bien. Estoy trabajando para estar así. Sé que puedo dar más. Esa capacidad para reconocer los propios límites, incluso en los momentos de mayor éxito, era para muchos
el signo más claro de la madurez que el jugador había alcanzado. No el jugador que celebraba sus buenas noches con juergas que terminaban filtradas en redes sociales, sino el jugador que sabía que la exigencia no terminaba con el pitido final. Y quizás la declaración más significativa de todas fue la que dio cuando le preguntaron directamente sobre los escándalos que habían marcado su paso por Pumas durante la pandemia. No esquivó la respuesta. No recurrió al vocabulario vacío del jugador que repite un guión aprendido. Dijo algo que resume en pocas palabras toda la complejidad de su historia. Fueron momentos oscuros en este año, pero siento que son momentos de quiebre en la vida. En esa frase estaba todo: la caída, el aprendizaje, la conciencia de que el error no era el final sino una bifurcación en el camino, y la determinación, aunque todavía puesta a prueba por los hechos que vendrían después, de elegir el camino correcto la siguiente vez. La historia de Alan Mozo es, en muchos sentidos, el espejo en que el fútbol mexicano debería mirarse con más frecuencia. No porque sea una historia de fracaso absoluto, sino precisamente porque no lo es. Es la historia de un jugador que tuvo talento real, que alcanzó cotas reales de excelencia, que recibió el reconocimiento de los mejores entrenadores de su generación y que sin embargo no pudo mantenerse en esa altura de manera sostenida. Es la historia de cómo la disciplina o la falta de ella puede ser tan determinante como el talento en la construcción de una carrera. Y es la historia de cómo los sistemas que rodean a los futbolistas, los clubes, las directivas, los entornos personales, pueden tanto proteger un talento como contribuir a su deterioro cuando priorizan el resultado inmediato sobre la formación integral del deportista. Los aficionados que siguieron su carrera tienen opiniones divididas que todavía generan debate en los foros y en las redes sociales. Hay quienes recuerdan al Mozo de 3 asistencias ante América en el Azteca, al Mozo que anuló a Brian Lozano en los cuartos de final, al Mozo que marcó en las semis contra el América con la playera rojiblanca. Y hay quienes recuerdan las fotografías filtradas, los videos nocturnos, los episodios de indisciplina que se repitieron con una frecuencia difícil de ignorar. La realidad, como casi siempre en las historias humanas, es que ambas versiones son ciertas al mismo tiempo, y quizás eso es lo que hace que la historia de Alan Mozo resulte tan difícil de simplificar y tan necesaria de contar. A sus 28 años, con la pierna izquierda en proceso de rehabilitación después de la fractura sufrida en La Corregidora, con un futuro contractual que depende de decisiones que no están completamente en sus manos, con un contrato en Chivas que se extiende hasta 2028, pero con un club que no lo tiene en sus planes, Alan Mozo se encuentra en el punto más incierto de su carrera. Lo que venga a partir de aquí dependerá, en última instancia, de la misma combinación de factores que siempre han definido su historia. El talento que nadie le ha podido quitar, la disciplina que en demasiadas ocasiones le ha fallado, y la fortaleza mental para reconstruirse una vez más en el momento en que más lo necesita. Si algo ha demostrado a lo largo de todos estos años es que sabe caerse y levantarse. La pregunta es si esta caída, que llega en un momento de mayor vulnerabilidad que las anteriores, tendrá la misma respuesta que las que vinieron antes. Si te interesa conocer la historia de otro jugador que vivió una montaña rusa similar entre el talento desbordante y las decisiones que pusieron en riesgo todo lo construido, te la dejamos por aquí. No te la puedes perder. Y antes de que te vayas, la pregunta que queda flotando después de revisar toda la trayectoria de Alan Mozo es inevitable. ¿Estamos viendo el capítulo final de una carrera que no cumplió su promesa o simplemente el último obstáculo antes de la redención definitiva que este jugador siempre pareció a punto de alcanzar? El tiempo tendrá la última palabra.